Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ricardo Jaques Estrada. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este video les enseñaré sobre la asignatura de Mecánica dirigido por el profesor Francisco Carrillo Pereira, parcial 3. Los esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados representan la suma o combinación de varios esfuerzos que son aplicados a un elemento, siendo estos esfuerzos de carga axial, esfuerzo por carga de flexión o esfuerzo por carga de torsión. El círculo de Moore. El círculo de Moore es una técnica usada en ingeniería y geofísica para representar gráficamente un tensor simétrico y calcular con ellos momentos de inercia, deformaciones y tensiones, adaptando los mismos de las características de una circunferencia. La teoría del círculo de Moore funciona para distintos aspectos, entre ellos para dos dimensiones. Es cuando consideramos un cuerpo sobre el cual actúa un estado plano de cargas. Otro de ellos es para estados tensionales, tridimensionales. Sea un teatradero con tres cargas ortogonales, las cuales definen un punto O, el cual adoptamos como nuestro origen de coordenadas, y la cuarta cara es un plano oblicuo. Y también funciona para casos particulares. Por ejemplo, existe un caso en donde las tensiones principales son iguales en módulo. Este caso se denomina de tensiones hidroestáticas. En este, el círculo de Moore se representa por un punto. Se llama así porque este caso se da cuando, por ejemplo, un objeto cúbico diferencial se sumerge en un líquido. Sus seis caras están sometidas a la misma tensión y esta es normal a todas las caras. No importa la inclinación de este objeto, las tensiones siempre serán normales. Armaduras. Las armaduras, también llamadas celosias, es una estructura reticular compuesta por bandas interconectadas en nudos con apariencia rectas que forman triángulos planos, conocidos como celosias planas o pirámides tridimensionales, llamadas también celosias espaciales. Básicamente, las armaduras son todo lo que vemos que sostiene a los puentes o incluso hasta algunos edificios. En las armaduras hay diferentes formas de aplicar o ejercer diferentes soluciones. Entre ellos es el método de nodos. El método de nodos consiste en desmontar la armadura por diagramas de sólido libre a cada una de las partes y aplicar las condiciones de equilibrio. Esto quiere decir que a una armadura la vamos a dividir en tres nodos diferentes, ya sea nodo A, nodo B, nodo C o el nombre que a ustedes les guste poner. Las vamos a dividir para encontrar sus fuerzas y si sus fuerzas están en tensión o compresión. Un ejemplo de armaduras con el método de nodos es el siguiente. A un triángulo con un ángulo de 45 grados, como vemos en la pantalla, con una base de 2 metros y una altura de 2 metros, y con una fuerza saliendo del punto B de 500 newtons, vamos a sacar sus fuerzas y si están en tensión o compresión. Como ven al lado derecho está dividido en tres partes, nodo B, nodo A y nodo C. El primer nodo que vamos a sacar será el nodo B. Para continuar, iniciaremos sumando las fuerzas de X, que en total nos tendrían que salir con 0. Como vemos, en el punto B están los 500 newtons menos la fuerza de FBC, del punto B al punto C, quiere decir, por el coseno de 45 grados, que es como lo vimos en la diapositiva anterior. El triángulo tenía un coseno o un ángulo, perdón, de 45 grados. Ahora, hay que despejar FBC del otro lado del igual para poder sacar el resultado de FBC, que es decir, la fuerza del punto B al punto C, que en total multiplicaríamos 500 newtons entre el coseno de 45.
Como resultado nos saldría 707.10 newtons. Y la fuerza en X nos daría compresión. Ahora, la suma de fuerzas en Y, que también nos tendría que salir en cero, sería menos FBA, que es la fuerza entre el punto B al punto A, más 707.10 el seno de 45. 700.10 fue la fuerza de compresión del punto B al punto C, como la habíamos sacado hace poco. Haríamos el mismo procedimiento, despejaríamos FBA y dividiríamos 707.10 entre el seno de 45, que nos daría como resultado la fuerza de B y A, que es igual a 499.99 newtons, que es básicamente redondearlo a 500 newtons, como sale en la fuerza del punto B, que en realidad sería una fuerza en tensión. Ya que al final tuvimos los resultados que queríamos, eso quiere decir que la tensión y la compresión están muy bien y el nodo B está cubierto. En el nodo C aplicaríamos las mismas fórmulas y el mismo procedimiento que hicimos con el nodo B. Y como resultados nos tendrían que salir 499.99 en tensión y compresión, que básicamente lo redondeamos a 500 newtons. Y también deberíamos de tener la suma de la fuerza, de 707.10 newtons para saber que seguimos igual y estando en equilibrio en la armadura. En el nodo A nada más lo que haríamos sería confirmar los 500 newtons. Como ven ahí a la derecha, FBY, o sea las fuerzas de Y, es igual a 0. Eso quiere decir que los 500 newtons que estaban en el punto B menos AY tendrían que dar a 0. Entonces, despejaríamos AY del otro lado del signo de igual y nos daría como resultado 500 newtons. Así, los resultados finales serían la fuerza entre el punto A y C es igual a 499.99 newtons. La fuerza A y C es de tensión. Ahora, la fuerza del punto B al punto C es igual a 707.10 newtons. La fuerza FBC es de compresión. La fuerza del punto B al punto A es igual a 499.99 newtons, redondeado a 500 newtons. La fuerza FBA es tensión. Ahora el punto C y Y es igual a 499.99 newtons, que es redondeado a 500 newtons. El punto C y Y es compresión. Y el punto final, que es AY, es igual a 500 newtons. El siguiente tema es columnas. Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado respecto a su longitud, para que abajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga, mucho menos que la necesaria para romperlo por aplastamiento. El pandeo de columnas. El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Un ejemplo rápido es una regla. Cuando la doblamos, que está en línea recta, se hace una curva. Eso básicamente es el pandeo. Cuando un objeto metálico de cualquier material se dobla y ocasiona una curva, se transforma de línea recta a una línea curviada. Un ejemplo de pandeo de columnas es el siguiente. Calcule la carga de pandeo de la barra rectangular si su longitud es de 1 metro y su elasticidad es igual a 12.5 gigapascales. En la figura vemos que de largo son 30 milímetros y de base es 5 milímetros. Lo primero que hay que hacer es sacar los ejes, el eje X y el eje Y. Que la fórmula para calcular los ejes es 1/12 por lado elevado al
al cubo. Entonces sustituiríamos el eje en el eje X es igual a un doceavo por 5 por 30 elevado al cubo, que es igual a 12.250 milímetros cuartos. Y el eje Y haríamos lo mismo, solo que cambiaríamos de lados. Un doceavo por 30 por 5 elevado al cubo, que nos da como resultado 312.5 milímetros cuartos. Ahora, para calcular el pandeo crítico tendríamos que utilizar la fórmula de Euler, que es pandeo es igual a pi cuadrada por elasticidad por el eje entre la longitud cuadrada. Para hacer o calcular el pandeo hay que utilizar el eje débil, que en este caso es el eje Y por tener menos distancia, menos longitud. Pero primero, esos 312.5 milímetros cuartos hay que convertirlos a metros cuartos, que es multiplicarlo por 1 por 10 a la menos 12. Ahora, sustituyendo por los valores, el pandeo crítico de la fórmula de Euler es igual a pi cuadrada por 12.5 por 10 a la 9 por 312.5 por 10 a la menos 12 metros cuartos entre 1.0 metros elevado a la 2 cuadrado, que nos da como resultado el pandeo crítico a 38.55 newtons. Recordemos que el 12.5 por 10 a la 9 son los gigapascales de elasticidad. Ahora, esto es opcional. Si quieres sacar el soporte lateral, tienes que dividir el metro, que es la longitud, entre 2, que nos da como resultado 0.5 metros. Y lo sustituirías en la fórmula. Ahora, el pandeo crítico es igual a pi cuadrada por 12.5 por 10 a la 9 gigapascales por 312.5 por 10 a la menos 12 metros cuartos entre 0.5 metros al cuadrado, que es como resultado del pandeo crítico a 154.21 newtons de soporte lateral. El siguiente ejemplo de pandeo de columnas tiene algo diferente. Calcule la carga de pandeo de la barra rectangular si su longitud es de 12 metros y si el eje débil está soportado por un muro. La elasticidad de la columna es de 200 gigapascales. Como ven en este ejercicio ya nos dan los ejes. El eje X es igual a 4.89 por 10 a la 6 milímetros cuartos y el eje Y es igual a 4.73 por 10 a las 6 milímetros cuartos. Ahora, lo que nos dice el problema es sacar igual el pandeo de columnas. Y en cualquier otro caso usaríamos el eje Y por ser el eje débil. Sin embargo, como nos dice el problema, el eje Y está soportado por un muro. Como dice, si el eje débil es soportado por un muro, hay que calcular el pandeo como sea. Entonces usaríamos el eje X, ya que el eje Y no se podría curviar porque está, como dice, sostenido por un muro. Entonces usaríamos igual la misma fórmula de Euler y sustituiríamos por los valores. El pandeo crítico es igual a pi cuadrada por 200 por 10 a la 9 gigapascales por 4.89 por 10 a la menos 6 metros cuartos. Ahí los milímetros cuartos ya los convertimos a metros cuartos. Entre 12 metros al cuadrado. Como resultado, el pandeo crítico es igual a 670.310.63 newtons. Esto fue por el eje X, es decir, el eje fuerte, ya que no podíamos usar el eje débil. Ahora, en el mismo ejemplo, vamos a utilizar los mismos valores, pero como recordamos en el ejemplo anterior, el eje Y, o sea, el eje débil, estaba sostenido por un muro. Pero ¿qué pasa si quitamos ese muro? De nuevo, el eje Y se puede volver a pandear y de nuevo es el eje débil por el valor que nos da de 4.73 por 10 a la 6. Ahora, lo sustituiríamos en vez del eje X en la fórmula de Euler, que el pandeo crítico entonces sería igual a pi cuadrada
por 200 por 10 a la 9 gigapascales por el eje Y, o sea, el eje débil, ya que el muro ya no está, que es igual a 4.73 por 10 a la menos 6 metros cuartos. Recordemos que hay que convertirlos a metros, entre 12 metros al cuadrado, que como resultado del pandeo crítico original sería igual a 64.837 newtons. Por mi parte del tema fue todo. Mi nombre es Ricardo Jaques Estrada y recuerden, el que se supera tiene derecho al éxito. Gracias.